El tema de la predicación de hoy es la decadencia y el peligro del engaño. La decadencia y el peligro del engaño. Las señales de advertencia que encontramos en las calles o en la vía pública tienen un propósito, y es prevenir o alertar a los conductores de ciertas cuestiones en el tránsito. Si usted va manejando, encuentra una señal que le habla acerca de reducir la velocidad, de girar hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, que va a cruzar el tren, o que van a cruzar algunos animales, etcétera. Todas las señales tienen un propósito, y es preservar la integridad física, ¿cierto?, de la gente que va en ese lugar. Encontramos en la Biblia siempre advertencias para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y siempre Dios tiene su palabra para advertirnos, para alertarnos, para prevenirnos, para que su palabra nos ayude a considerar su mensaje y a corregir si es necesario. Dejo un apartado ahí en Jeremías 17 y acompáñeme a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Según la Biblia, el corazón del hombre y de la mujer es el centro de las emociones buenas y malas. Según la Biblia, el corazón se define como el centro de las decisiones. La esencia del hombre, según la Biblia, está en el corazón. Naturalmente, en el lado izquierdo de nosotros tenemos el corazón, que bombea sangre y la lleva a los diferentes órganos que tenemos en el cuerpo. Y es vital el corazón. Algo le sucede y eso puede causar hasta la muerte. Espiritualmente, enseña la Biblia que el corazón es el centro del ser y debe de cuidarse. Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? Y Dios quiere que cuidemos nuestros corazones. Jesucristo en Marcos 7:21 habla al respecto del corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los ¿qué, hermanos? Hasta ahí. La Biblia responsabiliza al hombre de sus decisiones. Según la Biblia dice que el corazón del hombre, que en el corazón del hombre o de la mujer salen los pensamientos y todas las acciones. ¿Escuchó eso? La manera como usted habla, como usted se conduce, es resultado de lo que hay en su corazón. Todo antes de que suceda pasa por el corazón del hombre. Por eso nosotros, según la Biblia, el hombre es responsable de sus decisiones y de sus hechos. Por otra parte, la psicología responsabiliza el medio ambiente, las circunstancias, y pone al hombre como víctima. Tú eres quien eres por los padres que tuviste. Tú eres grosero, eres prepotente, eres orgulloso porque tus padres te obligaron a hacerlo así. Eso es lo que dice la psicología. Pero Dios dice no, tú eres responsable de quien eres. Y tú a Cristo en tu corazón lo necesitas para poder cambiar esas actitudes. Jesucristo dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué más sale? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas, ¿qué? Mire cómo llama la Biblia. Las llama maldades. Si tú eres fornicario, si tú robas, si tú eres avaro, si tú engañas, si tienes envidia, es una maldad delante de Dios y no le agrada al Señor. Y sale del corazón. Todas estas maldades salen de dentro del corazón. ¿Y qué hacen, hermanos? Contaminan al hombre. Usted se ha dado cuenta de repente cuando está en familia y de repente se levanta alguien de la mesa, golpea la mesa y comienza a gritar. Y lo que dijo hirió y lastimó. ¿Y eso contaminó a quién? A los que estaban escuchando. Usted habla algo que no es cierto frente a otras personas y usted ya contaminó, ya dañó a otras personas. Por eso Dios nos pide que antes de que hablemos, pensemos. Amén. Hay en el mundo una frase que dice:
piensa todo lo que dices y no digas todo lo que piensas. Y eso es muy cierto. Con eso en mente vamos a ir a Jeremías 17, pero al versículo 5. Siempre es importante leer los contextos en la Biblia para entender el versículo que se lee. El texto que leímos al principio es muy conocido y a veces lo repetimos muchas veces, pero tenemos que entender cuál es el contexto y por qué está el versículo ahí. Y lo encontramos en el versículo 5. Y lo que encontramos de parte de Dios en el texto 5 es una advertencia para su pueblo. Y dice el versículo 5, así ha dicho ¿quién? Entonces es Dios el que está hablando. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Qué advertencia, ¿verdad? Hemos escuchado frases de gente que dice, ando buscando una persona para desahogar mis penas. ¿Los has escuchado? Gente que dice, ando buscando a alguien a quien contarle lo que me está pasando para que me ayude y me dé un consejo. Ando buscando a alguien que me oriente, que me dé una guía. ¿Y a quién está buscando, hermanos? Al hombre. ¿Sabe que la palabra que encontramos ahí, confiar, es una palabra muy importante que encontramos en la Biblia, que nos habla de descansar, de encontrar alivio, de encontrar paz y reposo? Dice la Biblia entonces, maldito el hombre que busca el alivio, el descanso, el consejo en otro hombre. Esto es para los hijos de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, porque el hombre tiende a ser así. El hombre naturalmente busca al hombre antes de buscar a Dios. Pero Dios nos advierte a los cristianos, a su iglesia, tú no debes de ser así. Tú debes de buscar a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los seres humanos nos decepcionan. En el tiempo de pandemia que hemos vivido, ¿cuántos hogares, cuántas familias no se han lastimado porque esperaban tanto de un ser querido y les falló el ser querido? A veces la esposa espera tanto del esposo. Cuando se van a casar hay tantas expectativas y esperamos tanto del ser que amamos que cuando pasa el tiempo nos decepcionamos. Y muchos dicen, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo creía. Y comienza entonces a haber en el corazón resentimiento, dolor, tristeza y a veces odio. Porque los seres humanos fallamos. Los seres humanos nos equivocamos, somos frágiles y aunque tengamos buenas intenciones, siempre fallamos. ¿Cuántas familias no están lastimadas por eso, hermanos? ¿Cuántos hogares el día de hoy, hombres, mujeres, cuántos hijos no están decepcionados de sus padres? ¿Cuántos padres no están decepcionados de los hijos? Esperabas tanto de tu hijo, se hizo grande y no te dio lo que tú pensabas que te iba a dar. Y entonces el corazón es lastimado. ¿Cuántos hijos cuando crecen se decepcionan de sus padres? Mi padre era acá, lo tenía tan alto, era mi héroe, le tenía tanto cariño, y ahora que he crecido me doy cuenta que no, que se equivoca, que miente, que hace cosas que no son correctas. Porque el ser humano es así. Y el texto dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Entonces, ¿qué hago yo con los seres que yo amo? ¿Qué hago con aquel, por ejemplo, en el caso nuestro, con el pastor? Entonces, ¿no busco al pastor para un consejo? No, lo que el texto está diciendo es, cuando tú centras toda tu atención en el hombre. Porque hay hombres y mujeres de Dios que cuando tú pides un consejo con ellos, te van a llevar a Dios, a la palabra. A ellos escucha, porque ahí te va a aconsejar el Señor. Entonces, el texto dice en el versículo 6, este hombre, o sea, la advertencia es, no confíes en los hombres, porque te vas a lastimar. Será el hombre o la mujer que confía en los hombres, será como la retama en el desierto. La palabra retama es rama seca. ¿Usted las ha visto las ramas secas? ¿Para qué sirven?
solamente para dar fuego. Bueno, el hombre, la mujer que confía en el hombre, será como la rama en el desierto, la rama seca, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. La condición de estas personas que confían en otras personas es muy lamentable y triste, porque siempre son engañadas. Piensan que con el paso de los días esa decepción se va a terminar, y se envejecieron. Y se dan cuenta que no cambió, que el esposo, los hijos, la esposa siguen siendo igual. Y entonces hay tristeza en ese hombre que confió y esperó tanto en otra persona. Pero luego viene un consejo de Dios en el versículo 7. Bendito, es decir, hay una felicidad, hay una dicha. Bendito el varón que descansa, que encuentra su alivio, que encuentra su consejo. ¿En quién? En Jehová. Hay una bendición para esa persona que descansa en Dios. Dice Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nos acercamos a Cristo y encontramos siempre descanso, hermanos, porque Dios nunca nos falla. Dios siempre está para nosotros. Encontraremos siempre el descanso en Dios, el alivio, la paz. Y eso es muy importante, que Dios quiere que aprendamos esta mañana de parte del Señor. En 2 Corintios, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. En el tiempo en el cual vivimos, sabemos de que Cristo no está terrenalmente con nosotros, pero Él está en cada corazón de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios 1:3, versículo 4. El apóstol Pablo dice estas palabras acerca de Dios, el Dios que siempre está para ayudar a su pueblo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué, hermanos? ¿De cuánta consolación? No importa lo que te haya pasado. Si te robaron, estás enfermo, se te murió un hijo, se te murió el esposo, no tienes trabajo, no tienes dinero, Dios es un Dios ¿de qué? Toda consolación. No importa cuál sea el problema, no importa cómo te sientas, si nadie te entiende, Dios puede consolar tu corazón. Y Él está aquí esta mañana. El Dios que adoramos, el Dios de la Biblia, es un Dios de toda consolación. Y dice el texto 4, el cual nos consuela, ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones. Ese es Dios. Se perdió un ser querido, no tienes trabajo, encontraremos siempre consuelo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y gloria a Dios por ello. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Un ejemplo: a alguien se le murió un hijo. Un matrimonio perdió a su bebé, murió, pero confiaron en Dios. Dios los fortaleció y les dio de su gracia para salir adelante. Y de repente vino otro matrimonio que le pasó lo mismo. Y podemos estar ahí todos ustedes y decirles a este matrimonio que le pasó la pérdida de su hijo, y decirle: fortaleza, ánimo, lo siento. Y realmente nadie puede sentir lo que siente el matrimonio, solamente alguien que le pasó lo mismo. Y Dios. Entonces, cuando Dios nos consuela a nosotros y Dios nos da de su gracia en alguna área, y usted conoce a alguien que pasó por lo mismo, su deber como cristiano es consolarlo en la palabra de Dios. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos al texto una vez más, de Jeremías, capítulo 17. Y ahora sí vamos al texto central de la predicación. Engañoso es ¿quién, hermanos? El corazón. Según Jeremías dice que el corazón, tu sexto sentido, tu instinto, son términos que hoy se dicen mucho. Mi instinto, mi sexto sentido, mi presentimiento, lo que yo creo, lo que yo pienso,
es que engañoso. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa es otra advertencia. La primera fue: no confíes en ninguna persona ajena. La segunda es: no confíes en tu corazón. Quien más puede engañarte eres tú mismo. ¿Sabe que me encontré una definición de la palabra engañoso? En hebreo es Jacob, A-K-O-B, donde viene la palabra Jacob, que de aquí viene la raíz. Y la palabra Jacob significa, escuche esto, engañoso, suplantador, fraudulento, falso, doloso, ficticio, mentiroso, tramposo, artificial. Según la Biblia, el corazón del hombre es alguien ficticio, se equivoca, siempre miente, siempre falla. ¿Cuántas personas hemos visto que sus instintos los ha traicionado? Es que es el amor de mi vida. ¿Quién te lo dice? Mi corazón. Es que yo lo amo. Mi corazón me dice que es la persona más hermosa del mundo, es tan detallista. Bueno, vete a vivir con él y a ver si es cierto. Te das cuenta que no es lo que tú pensabas. ¿Quién te lo dijo? Tu instinto. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿A correr? Te tienes que aguantar, porque tú lo escogiste. Tú la escogiste. El trabajo no es lo que tú esperabas. La carrera no es la que tú esperabas. Tiene muchos problemas. Entonces, dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Vaya conmigo a Mateo 13, 18 y entender un poco acerca de lo que está diciendo Jeremías 17, 9. Cuando seguimos los impulsos del corazón, que pueden ser engañosos, nos pueden llevar a torcer la realidad de las cosas, hermanos. Y nuestro propio corazón nos puede engañar. Por eso Dios nos advierte esta mañana a nosotros. Escuché esta frase que mientras estudiaba la palabra en la semana, escribí, me llamó la atención. Y lo dijo un hombre de Dios. Escuche esto: conecta tu corazón con la razón. ¿Escuchó eso? Conecta tu corazón ¿con qué? Es decir, antes que decidas, ¿qué tienes que hacer? Razonar. Piensa. Si viene una persona y me está invitando a hacer un negocio que no es sensato, tengo que darme cuenta que no. ¿Sabe que hace un tiempo vino un joven y me dice: pastor, quiero un consejo? Le digo: adelante, tal día nos vemos y platicamos. Pastor, quiero hacer un negocio con un hermano de la iglesia. Va al templo. ¿Y qué quieres hacer? Pues él quiere que le dé un dinero y que me va a dar algo a cambio. ¿Y qué piensa usted? Le digo: ¿qué piensas tú? Pues va al templo, pastor, debe de ser cristiano. ¿Usted qué cree? ¿Que toda la gente que viene al templo es cristiana? ¿Y que son honestos? Pues no, obviamente no. No todos los que vienen al templo son cristianos. Están en un proceso de formación o de escuchar la palabra. Pero hijos de Dios, usted los conoce y están contados. Entonces le dije: fíjate quién es. Apenas tiene aquí viniendo un par de meses, viene a cantar a la iglesia y no sabes realmente quién es la persona. Entonces, ¿qué? Usa la razón. Obviamente el joven, como todo joven, pues nunca escuchan consejos, ¿verdad? Hizo todo lo contrario que le dijo el pastor y se metió en un problema grave, porque efectivamente esa persona ni tenía temor de Dios ni le importaban las cosas de Dios. Así que tengan cuidado, jóvenes. La palabra de Dios, Marcos 13, ¿ya lo tiene? Palabras de Jesús, la parábola del sembrador, pero habla del corazón como una tierra fértil. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? Todo lo que escuchas tú en este lugar y en todos los lugares, ¿a dónde van? Al corazón, al centro de tu ser, donde están las decisiones buenas y malas. Por eso es importante, hermanos, saber qué tenemos que escuchar y qué tenemos que ver, porque todo llega acá. Jesús dice
que llega y fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. Y el que fue sembrado en predegales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Es como el que viene y escucha el mensaje y dice, sí, lo que el pastor está diciendo tiene sentido, creo que hay que entenderlo, y recibe la palabra, sale de esa puerta y se le olvidó, y sigue viviendo igual, bajo los instintos, impulsos de su corazón, y no toma en cuenta la palabra de Dios. Y luego vienen los problemas, y luego vienen los dolores. Este hombre dice que recibió con gozo la palabra, pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué, hermanos? Duración. ¿Por qué? Porque no hubo ese entender de Dios, no le entregó su vida a Cristo de corazón. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y cuántas personas que vienen al templo no les pasa esto? Escuchan la palabra, viene un problema, una enfermedad y se alejan de las cosas de Dios. La vida cristiana es hasta el final, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vendrán pruebas y dificultades, pero Dios nos llama a terminar la carrera hasta el final de nuestras vidas. El 22. El que fue sembrado entre espinos, igual entiéndase la palabra en el corazón. Este es el que oye la palabra en su corazón, pero el afán de este siglo, ¿y qué más? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuántos cristianos viene y de repente el mundo les ofrece el negocio de su vida? Y dicen, ¿para qué voy al templo? Aquí estoy mejor. Ahora, ¿por qué se fue allá? ¿Por qué? Porque su corazón, ¿qué le dijo? Está mejor allá que acá adentro. ¿Cuánta gente no ha sido arrastrada hacia las cosas de este mundo pasajeras y vanas? Porque su corazón le dijo, está mejor el negocio, está mejor el domingo allá que aquí adentro. ¿Quién te lo dijo? Tu instinto, tu sentimiento. Pasa el tiempo y te das cuenta que fue un engaño. Ni eres más rico, ni estás mejor, y estás más viejo. ¿Amén? ¿Pasa? Claro que pasa, hermanos. Yo los he visto. Gente que ha estado aquí y que se fueron creyendo eso, no los encuentro mejor. No los encuentro mejor, porque lo mejor está en Cristo Jesús. Ahí está lo mejor. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso, hermanos, iglesia de Dios, tenga cuidado lo que su corazón le dicta. Por eso, antes de que decida, lleve el sentimiento ¿a dónde? A la razón. ¿Cuánto de lo que voy a hacer va a beneficiarme espiritualmente? ¿Me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios? Vamos a un texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver cómo el corazón del hombre tiene tanto impacto en las decisiones del mismo hombre. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. ¿Ya lo tiene? Aquí el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica que estaban teniendo problemas en cuanto al tema de la gente que estaba muriendo. Algunos ya estaban muriendo y tenían la inquietud, ¿qué pasaría con ellos? Entonces, en ese sentido, Dios levanta al apóstol Pablo para escribir esta carta a esos hermanos y les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es un consejo para el cristiano. Respecto a las cosas que estamos viviendo, el consejo de Dios es, no te dejes mover de las cosas de Dios. Porque todo aquello que quiera moverte de Dios, no es de Dios. Por ejemplo, asistir al templo es deber de todo cristiano. ¿Cuántos dicen amén? 6 días trabajarás y luego ¿qué? ¿Vete al parque a recrear? ¿Vete con el amigo? No, vente a la casa de Dios a darle a Dios gracias, a escuchar su palabra. Tiene usted 6 días para hacer lo que tenga que hacer, pero el día del Señor es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie ¿en qué?
no se engañe. Vendrá gente que querrá engañarte. El pastor como que exagera con el asunto que está predicando. No es para tanto. Cuidado. Porque en este lugar, en la casa de Dios, todo es para el bien de la iglesia, hermanos. Todo es para el bien de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿quién? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es el fenómeno que en la iglesia existe, de personas que un día estuvieron, abrazaron la fe cristiana y luego decidieron irse al mundo. ¿Hay así en la iglesia? Claro, en todas, no somos la excepción. Y seguimos orando por ellos. Pero cuando alguien se va del templo, hermanos, es por dos razones: o nunca fueron cristianos o apostataron. No hay más. El Hijo de Dios se mantiene siempre cerca de su Señor. Amén. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. El corazón ha llevado a muchos cristianos a alejarse de Dios. Sus decisiones basadas en sus impulsos y motivaciones han abandonado la fe y están lejos de Dios el día de hoy, porque su corazón los engañó. Su corazón les dijo: estarán mejor allá afuera. Y no, jamás estarás mejor lejos de Dios. La mejor vida está cerca en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 4, allá adelante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí es un tema escatológico que no vamos a abordarlo el día de hoy. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción, ¿qué, hermanos? El misterio de la iniquidad. ¿Cuál es eso? Que cada vez hay más maldad. Hoy más que nunca hay tanta maldad en el mundo, hermanos. Y en la misma iglesia. En la misma iglesia, tristemente, hay gente con mucha maldad, sin temor a Dios, irreverentes, prepotentes, orgullosos. Y ya está eso el día de hoy. Dice el texto: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Quién, hermanos? Y aquí está el centro de la predicación. En los tiempos finales habrá mucho engaño, y la gente será engañada porque el corazón lo sigue traicionando. ¿Sabe que estoy consciente que aquí donde estamos con la iglesia, ya casi vamos para los 14 años que estamos aquí en San Andrés Timilpan, como pastor estoy poniendo todo mi esfuerzo y consciente de que es un lugar donde se predica buena palabra de Dios, hermanos? Y no es porque esté su servidor aquí. Tenemos temor de Dios, tenemos el temor del Señor y procuramos compartir esa palabra con la iglesia. Pero hay gente que no quiere entender esto. Dios quiera que usted no sea motivado por su corazón para alejarse de las cosas de Dios. Si ya está en el Señor, manténgase firme. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantará un poder engañoso para engañar a la gente. Y van a ser arrastrados detrás del engaño, detrás de los sentimientos y los impulsos de su engañoso corazón. Ahora, ¿por qué van a ser engañados? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios la rechazan. La gente que es engañada es porque rechaza la palabra de Dios. Vayamos de regreso a Jeremías 17, versículo 9. Engañoso, usurpador, ficticio, artificial es el corazón, más que todas las cosas. Y fíjese, no solamente engañoso, dice el texto, y perverso. El corazón del hombre, hermanos, ¿es qué? Perverso, es muy malo. Hay que tener cuidado con nuestro corazón. Constantemente hay que estarlo llevando a la palabra de Dios para que se sujete a la palabra del Señor. Porque si no, entonces
te lleva tu corazón, tu instinto a hacer cosas muy desagradables. Dice el texto 9, ¿quién lo conocerá? Pregunta, ¿quién lo conoce, hermanos? ¿Sabe que solamente dos pueden conocer el corazón? Usted mismo y Dios. Yo aquí lo veo a usted, lo puedo saludar y le pregunto, ¿cómo está, hermano? Y usted me va a decir, estoy bien. Pero realmente sabe usted solamente quién es. Yo solamente veo la apariencia, veo el aspecto de usted. Pero solamente Dios conoce quién somos, hermanos, y cómo está nuestro corazón. Por eso el texto dice, yo el Señor. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Ahora, solamente Dios y yo conozco mi corazón. La única manera para saber que mi corazón está actuando de acuerdo a Dios, hay una forma solamente, y es que mi corazón viva en la palabra de Dios. No hay otra. Dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. ¿Sabe que hace un tiempo fuimos a una casa donde nos pidieron que fuéramos a ministrar la palabra porque una persona había fallecido? Y cuando llego me encuentro la escena que el viudo estaba muy molesto. Es que Dios, ¿por qué me quitó? Y comenzó a hablar, a reprochar, a renegar. ¿Sabe que esa prueba, hermanos, que él estaba viviendo era para probar que había dónde, hermanos? ¿Y qué hubo? Enojo, reproche, molestia. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Sabe que todas las pruebas que vivimos en esta tierra tienen un propósito en Dios? Y es probar qué hay dentro de nosotros. Cuando tu hijo te miente, cuando tu hijo hace algo indebido, papá, y la manera como tú reaccionas es para probarte cómo está tu corazón. Si actúas con dominio propio, con prudencia, con sabiduría o con arrebato. Y la forma como tú reacciones está demostrando o probando cómo está tu corazón. A los hijos de Dios, Dios nos dice, airaos, pero ¿qué? Se vale enojar, ¿cierto o no? Es válido que te enojes, pero no te da el derecho a Dios para que le faltes el respeto o agredas a otra persona verbal o físicamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y ahí nos cuesta o no? Claro que cuesta, pero la palabra de Dios está ahí. Dice el texto, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según ¿qué? Su decisión. Según su decisión. Según cómo tomaron las decisiones, yo les voy a dar a ellos. Y según el fruto de sus obras. Todas las decisiones tienen consecuencias. ¿Escuchó eso? Todas las decisiones tienen consecuencias. ¿Y quién va a afrontarlas? Usted. En esta tarde, hermanos, Dios nos deja a nosotros la responsabilidad de tener cuidado con el corazón. Puede engañarte, puede traicionarte, porque no tiene la capacidad del corazón del hombre para tomar decisiones con temor, con sabiduría. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sigue como cristianos? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas? Hacia la palabra del Señor, hacia la palabra de Dios. Vamos a concluir en el Salmo 1, un salmo muy conocido por todos nosotros, pero que habla de un consejo de Dios para con su pueblo en todo momento. Dice así el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Pregunta, ¿leemos la Biblia? El hombre sabio, con un corazón temeroso, va a estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, hermanos, no espere que usted piense sabiamente. Usted va a actuar y pensar carnalmente. Dice el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en la palabra, en la Biblia, ¿qué hace, hermanos? Ahí está el consejo. ¿Quieres ser sabio? Tienes que leer la Biblia. Tenemos un problema como iglesia cristiana: no leemos la Biblia.
Es más, algunos ni al templo traen la Biblia todavía. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Tenemos que darle seriedad a nuestra vida en Cristo. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? ¿Porque Él es bueno? No, porque Dios está con Él. Porque Dios está con nosotros. Las cosas salen bien, hermanos, no porque seamos mejores, sino porque Dios nos guarda. Dios está con nosotros.